Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Amigos oyentes, en esta primera parte de Preparando el Domingo tenemos la participación del Padre Roberto Cid entrevistando al Padre Rodolfo Capalosa. En la segunda parte ya estará con nosotros el Padre José Luis Menéndez, quien nos va a encaminar hacia la segunda semana de Cuaresma. Así que, Padre Roberto, adelante. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que los saluda a todos ustedes que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz, aquí en el sur de la Florida. Radio Paz, la emisora católica del sur de la Florida, de la Arquidiócesis de Miami, y también a los que nos escuchan a través de las distintas plataformas de Radio Paz, el internet, las aplicaciones para teléfonos celulares y dispositivos móviles, tanto en plataforma Apple como Android. Y por supuesto también un afectuoso saludo a quienes nos escuchan a través de las emisoras afiliadas a EWTN, a Radio Católica Mundial, la onda corta de Radio Católica Mundial y por supuesto todas las plataformas de EWTN. Estamos aquí en la tarde del viernes. Siempre aclaramos que estamos en la tarde del viernes porque distintas emisoras repiten el programa a distintas horas, inclusive nosotros aquí en Radio Paz lo repetimos también. Pero hoy está el Padre Rodolfo Capalosa, se encuentra aquí en Miami predicando una misión de Cuaresma en la parroquia de San Patricio. Generosamente accedió a venir aquí a compartir con nosotros en la preparación del Evangelio Dominical. Así que lo saludo al Padre Rodolfo, que es un sacerdote palotino. Le doy la bienvenida aquí a Radio Paz y por supuesto a todas las emisoras afiliadas de WTN que transmiten este programa. Buenas tardes, Padre Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para vos, Roberto, y para todos los oyentes. La gente de Radio Paz conoce al Padre Rodolfo Capalosa porque ha hecho reflexiones aquí de el Viernes Santo, las 7 palabras, participa regularmente en algunos de nuestros programas, pero la audiencia de WTN quizás no te conoce. Entonces, si no te molesta, Padre Rodolfo, te pediría que nos cuentes un poquito quién sos vos y quiénes son los sacerdotes palotinos. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Rodolfo Pedro Capalosa, soy palotino, como decía el Padre Roberto. Los palotinos formamos parte de una familia que tuvo su origen en Roma en el año 1835. Dios usó como mediador a San Vicente Palotti. Y es algo muy interesante porque en esa altura de la historia, Palotti genera algo que no era tan común en esa época, una familia apostólica formada por laicos, sacerdotes, hombres, mujeres, sentados en la misma mesa, y que tiene como objetivo despertar en todos la conciencia de la vocación apostólica, misionera, la vocación evangelizadora que todo cristiano tiene. San Vicente Palotti decía: el precepto que nos dejó el Señor fue el precepto del amor. Y amar significa buscar el bien del otro como mi propio bien. Nadie busca el bien del otro como su propio bien si no busca que el otro se encuentre con Jesucristo. El mayor bien es el encuentro con Jesucristo, el mayor bien es la fe. Y por eso amar al otro significa ayudarlo a encontrarse con el Señor, encontrarse con el camino de la fe. Y de ahí que el compromiso evangelizador, el compromiso misionero, apostólico, como lo queramos llamar, es un compromiso que deviene del mandamiento del amor, al cual todos estamos obligados. En aquella época había una fuerte, podríamos decir, clericalización de la tarea apostólica, es decir, la tarea apostólica estaba fuertemente llevada por los sacerdotes, por los obispos, sin mucha participación de los laicos. Fijémonos que recién al inicio de la segunda década del siglo XX, cuando nace la Acción Católica, nace esta concepción del laico como cooperador del ministerio jerárquico, ¿no? Se decía que el laico era como el brazo extendido de la jerarquía en las cuestiones temporales. San Vicente Palotti
sostiene, como después fue ratificado por el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium y en Perfecta Caritatis, que todo bautizado por vivir su comunión con Jesucristo participa de la misión de Jesucristo. Y como decía antes, sobre todo fundamentado en el mandamiento del amor. Claro. El texto dice, los hermanos de Jesús, familiares de Jesús, están algunas mujeres, presididos por María, y el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos y los impulsa a todos al apostolado. Incluso él dice, María es saludada, la Virgen, como la reina de los apóstoles. Y no es un título meramente honorífico. Es saludada como la reina de los apóstoles porque ella es apóstol. Y ella no recibió el orden sagrado. Por lo tanto, la misión evangelizadora no depende del orden sagrado, ¿no? Sino del mandamiento del amor y de nuestro ser bautismal. O sea, las intuiciones de San Vicente de Palotti, el fundador de tu congregación religiosa, son de gran actualidad también, teniendo en cuenta el énfasis de Aparecida, que ahora el Papa Francisco ha llevado a la Iglesia Universal, de ser discípulos y misioneros al mismo tiempo, ¿no? Tal cual, no se puede ser discípulo sin ser misionero, porque el que sigue a Jesús sigue la misión de Jesús. Tampoco se puede ser misionero sin ser discípulo, porque nuestra misión se funda en él, ¿no? Palotti hablaba de Cristo, el apóstol del Eterno Padre, ¿no? Y todo cristiano como partícipe de ese apostolado. ¿Y quién es el padre Rodolfo? ¿Cómo conociste vos a los palotinos? ¿Cómo te insertaste en esa familia espiritual? Realmente mi encuentro con los palotinos fue muy providencial. Yo no sabía que existían los palotinos. Yo me eduqué en una parroquia de la Arquidiócesis de Buenos Aires que estaba a cargo de padres de la arquidiócesis, padres diocesanos. Conocí algunas congregaciones religiosas que eran las que estaban en la cercanía de mi casa, en mi barrio. Había tomado contacto con ellas, sabía lo que era la vida religiosa y lo que era la vida diocesana, pero no conocía a los palotinos. Y cuando tenía, creo que 14 años, estudiando en un colegio ahí en Buenos Aires, un compañero de estudios que yo no conocía, había tomado contacto con él recién cuando iniciamos el curso, ese mismo año, me comenta que tiene una estampa de mi primera comunión. Incluso me dice la fecha, el lugar, y le pregunto cómo puede ser que tenga esa estampa si no nos conocíamos. Y él me dice que un muchacho le prestó un libro y que dentro de ese libro está esa estampa. Le pregunto quién es ese muchacho y me dice Salvador Barbeito. Salvador Barbeito había sido nuestro dirigente en la Acción Católica cuando yo era aspirante a Acción Católica en mi parroquia de barrio. Él había sido seminarista diocesano. Yo a él no lo vi más. Y realmente tenía un recuerdo muy lindo de él. Le pregunté si nos podíamos encontrar. Me dijo, esta misma semana nos encontramos. Y ahí me encuentro con él y me comenta que él había dejado el seminario en la arquidiócesis. De hecho, él había entrado muy pequeño al seminario. Que haciendo el profesorado de filosofía y ciencia de la educación y haciendo las prácticas docentes en un colegio, había conocido a los palotinos. Y que estaba trabajando en esta parroquia palotina, incluso se estaba cuestionando la posibilidad de entrar a los palotinos, y que estaba formando un grupo juvenil y me invitaba a conocer ese grupo juvenil. Ahí fui y me impactó esto de la integración entre lo humano y lo divino, eso de poder ser joven, vivir los valores del joven, pero poder vivirlos a la luz del Evangelio, ¿no? Fue un grupo que me impactó por su alegría. El grupo que se llamaba Ateneo San Patricio me impactó por su espíritu misionero. Quedaba muy lejos de mi casa, yo tenía más de 1 hora de viaje. Y todos los sábados viajaba más de 1 hora para poder participar del grupo. Esa parroquia estaban los padres palotinos y en un momento determinado llega un sacerdote, el padre Alficheli, que tenía mucha llegada a los jóvenes, llega como párroco, tenía realmente muchas condiciones para el acompañamiento espiritual y me empiezo a acompañar espiritualmente con él. Yo ya desde chico tenía vocación sacerdotal. Yo incluso cuando terminé mis estudios primarios quería entrar al seminario menor, era la época en que ya los seminarios menores se cerraban, en Buenos Aires por lo menos. Así que bueno, empecé el estudio secundario y seguí mi discernimiento vocacional con él. Cuando terminé mi etapa de colegio secundario, hice 2 años de universidad, continuaba el acompañamiento con él hasta que decidí entrar en el camino de la formación sacerdotal y hacerlo dentro de la comunidad palotina.
Es interesante, tanto Salvador Barbaito como Alfie Kelly son 2 de los 5 palotinos que fueron asesinados en la parroquia San Patricio. Nosotros decimos fueron muertos por ser testigos de la fe, ¿no? ¿Eso cuándo pasó? El 4 de julio de 1976. Se cumplen 40 años ahora. Se cumple este año 40 años. Es el crimen más grande que sufre la iglesia en Argentina en toda su historia. Fue una comunidad entera, 5 consagrados, eran 3 sacerdotes, 2 formandos que fueron asesinados dentro de lo que fue el periodo de la dictadura militar. ¿Y vos ya eras seminarista palotino? Yo era postulante. Yo había entrado el 17 de marzo y esto acontece el 4 de julio. Uh-huh. ¿Y dónde estabas el 4 de julio? Bueno, yo formaba parte de esa comunidad junto con otros formandos. Ese fin de semana estábamos en la casa los 3 sacerdotes, Salvador, Emilio, otro de los formandos, y yo. Y como era sábado a la noche, pensamos en ir al cine, incluso, lo cual no era muy habitual. Yo organicé la ida al cine para ver una película. Los sacerdotes no pudieron venir porque tenían compromiso con los casamientos, 2 en la parroquia y 1 en otra parroquia de los sacerdotes. Así que bueno, organicé la ida al cine. Ya te digo, no era habitual. Nosotros teníamos un ritmo de estudio, de trabajo pastoral, de formación, y muchas veces el fin de semana yo deseaba descansar. Ese fin de semana organizo esta ida. Emilio se adelantó porque tenía que hacer unas cosas en el centro de la ciudad y quedamos en que nos encontrábamos en el cine. Salvador y yo participamos de la misa vespertina, cenamos con los padres ahí, con 2 de los padres, con Alfredo y con Alfie, porque Pedro ya se había ido para hacer el casamiento a otra parroquia. Y después de cenar nos encaminamos al cine. Cuando llegamos la película ya había comenzado, así que decidimos, ya que estábamos ahí, quedarnos a la última función, que era muy tarde, ya era trasnoche. Cuando estaba terminando la película, yo miro mi reloj y se había hecho muy tarde, ya era prácticamente la madrugada del domingo, eran las 1:20 de la mañana. Ese domingo a mí me tocaba ir a la casa de mis padres, así que pensé, en lugar de volver a la parroquia San Patricio, donde estaba la casa de formación, que quedaba en la otra punta de la ciudad, ir directamente a la casa de mis padres. Nunca llevaba conmigo las llaves de la casa de mis padres. Si yo no tenía la llave, no tenía acceso, porque había un timbre que sonaba solo en el primer departamento, así que sin las llaves era muy difícil que yo pudiera ir. Esa tarde yo había decidido juntar todas las llaves en un solo llavero, por eso providencialmente tenía la llave. Tenía cierto resquemor de ir a la casa de mis padres porque no le había avisado nada a mi formador, no tenía la autorización de él. Mis compañeros, yo hacía poco había entrado, seguramente me iban a decir de que tenía que cortar el cordón umbilical, digamos, en son de risa, ¿no? Claro. Como algo cómico. Pero bueno, yo me mantuve firme en la decisión porque me pareció que era lo más coherente y fui a la casa de mis padres al salir de la película. Por eso no regresé con ellos a la parroquia. Los asesinos esperaron la llegada de los 2 seminaristas, con los cuales también tenía que llegar yo. Y cuando llegaron los seminaristas, hay 2 posibilidades: que hayan entrado con ellos a la casa o que lo hayan estado esperando atrás de la puerta, porque ellos, era una noche muy fría, y mueren con su ropa de abrigo. En la casa había calefacción, así que ni siquiera llegaron a sacarse la ropa de abrigo. Juntaron a los 2 seminaristas con los 3 sacerdotes en la sala de comunidad y ahí fueron ametrallados con 2 o 3 armas largas, porque las balas que estaban de diferentes calibres. Fueron ejecutados, digamos, a quemarropa. Fueron ejecutados a quemarropa, sí. ¿Y vos después te enterás al día siguiente? Al día siguiente me entero. Te vienen a buscar a tu casa. Porque me están buscando, no sabían dónde yo estaba, llaman a mi casa y me encuentran ahí. Bueno, ¿y cómo viviste esos días posteriores? Y ahora que se cumplen 40 años, ¿cómo vivís ese evento? ¿Cómo mirás esos días posteriores los viví con mucho miedo, sin lugar a duda, con mucha tristeza, con mucho dolor, pero a la vez, y yo esto lo quiero decir porque realmente lo rescato como Dios del mal muchas veces saca el bien, ¿no? Para mí fue una experiencia muy sensible, muy real de la gracia de Dios. Como en momentos difíciles de la vida, yo naturalmente soy muy miedoso, cómo Dios actúa en la vida con una fortaleza que no es tuya, que es de Él,
y que Él te la regala en determinados momentos, ¿no? Entonces yo experimenté así esa gracia de Dios que me fortalecía en el dolor. Yo perdí un amigo como era Salvador, mi director espiritual, el padre Alfiqueli, que para mí significaba muchísimo, un excelente sacerdote que era como el padre de todos nosotros, que era el padre Alfredo Liden, un hombre de una bondad realmente muy fuerte, un hombre de una caridad, de una dulzura, un hombre de una capacidad de escucha. El padre Pedro en su tenacidad, Emilio en su ardor juvenil. Para mí fue una pérdida muy grande, ¿no? Y experimentar esa gracia de Dios, saber que Dios actúa y decir, bueno, la muerte es un mal, pero que 5 personas hayan muerto por Jesucristo. Y esto lo digo porque unos días antes, en una reunión comunitaria, nosotros comentamos que la situación en el país estaba muy difícil, que había mucha gente que estaba desapareciendo, que había acciones armadas donde no se sabía dónde iban a parar las personas, había gente que era ejecutada. Y la comunidad intentaba un anuncio del Evangelio encarnado en la realidad, y por eso un anuncio del Evangelio que hablara de la justicia, del respeto a la persona, del respeto a la vida. Hablar en aquel momento de estos valores de la justicia, del respeto a la vida, decirle no a la tortura, no a la muerte, era muy peligroso. Y por eso la comunidad se planteó en aquel momento si no teníamos que callarse. La parroquia estaba ubicada en un barrio donde había mucha gente ligada al poder militar. Entonces el anuncio era un anuncio profético, un anuncio que encarnaba peligro. Y la respuesta que ellos dieron fue: tenemos que ser fieles a Dios antes que a los hombres. Es decir, tenemos que ser fieles a Dios ante los poderosos de este mundo. No podemos callar la verdad del Evangelio. Y por eso se jugaron por el Evangelio, y la muerte fue consecuencia de haberse jugado por el Evangelio, ¿no? Y habiendo pasado 40 años, ¿qué reflexión te nace? Mira, los otros días nos invitaron a una reunión a todos los que teníamos algo que ver con esto y a las diferentes comunidades parotinas para ver cómo vamos a celebrar los 40 años. Y yo decía, para mí los 40 años tienen que ser un momento de memoria histórica, donde podamos rescatar la figura, la entrega de ellos, pero no solo la muerte, sino lo que fue su vida. Ellos 5 hicieron mucho bien a la iglesia, ¿no? Hay muchos testimonios de personas que encontraron a Cristo por ellos acompañaron a muchas personas en momentos de dolor, fueron personas comprometidas en la evangelización, pero una memoria actualizada. ¿Qué significa hoy jugarse por Jesucristo, ¿no? Entonces me parece que a los 40 años lo que tenemos que hacer es decirnos, realmente Jesucristo es el centro de nuestra vida, es lo más importante, nos jugamos por Él, somos capaces de anunciar a Jesucristo que nuestra vida está en riesgo, rescatar ese valor de la entrega, que es un valor que resignifica la vida, ¿no? Y rescatar esto, que la muerte por amor a Cristo, por amor a la humanidad, es camino de vida, ¿no? Entonces me parece que tenemos que rescatar, no tenemos que quedarnos en el pasado, sino qué significa hoy vivir este estilo de vida que ellos vivieron. Y Rodolfo, ¿de qué manera estas experiencias han hecho más fecundo tu sacerdocio, vos dirías? Yo creo que mi sacerdocio, por supuesto, se fundamenta en Cristo, pero ellos para mí fueron un testimonio de Jesucristo muy fuerte, ¿no? Entonces es un alimento continuo de mi sacerdocio, ¿no? Yo siempre me pregunté, bueno, ¿por qué providencialmente esa noche no estuve ahí? Hasta que en un momento dejé de preguntarme por qué y me pregunté el para qué, ¿no? Y yo tengo que dar testimonio de ellos. Pero no solo de ellos, sino del actuar de Cristo en su vida, ¿no? Yo te diría que yo hoy me siento cada día más enamorado de Jesucristo, en gran parte gracias a ellos. También gracias a otras personas, ¿no? A veces uno tiene esta sensación de que en la vida es lo que los demás nos han regalado o lo que Dios nos ha regalado a través de los demás, ¿no? Y cómo nuestra vida sacerdotal se funda en el testimonio de tantos sacerdotes, consagrados, laicos, que son un testimonio permanente en nuestra vida y alimentan nuestra fe. Y aprovechando estas experiencias que estás compartiendo con nosotros, y te agradezco muchísimo, Rodolfo, que así lo hagas, y a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿no? En Yemen, 4 religiosas de la Congregación de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, fueron también asesinadas. Estábamos comentando en otro momento fuera del aire y vos me comentabas datos que yo no conocía en cuanto a cuestiones con el hábito y esas cuestiones, ¿no? Los otros días, en una pausa en la misión que estás predicando en la parroquia San Patricio, ¿cómo ves?
Mira, ¿Qué podés decirnos para iluminar estos tiempos tan difíciles con tantos cristianos perseguidos, con religiosos que han sido asesinados, ¿no? Mira, Roberto, yo le pido al Señor la gracia de poder ser más sensible a lo que está pasando en tantas partes del mundo, ¿no? Sobre todo Medio Oriente, Siria, países del África. Hay una persecución muy fuerte al cristianismo. Pero no al cristianismo, a cristianos concretos. Es decir, hay cristianos que todos los días mueren por fidelidad a su vida cristiana. El cristiano está siendo perseguido fuertemente en muchos lugares del mundo. Quizás no solo el católico, es decir, el cristiano, la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, muchos hombres que se han jugado por Jesucristo, muchas mujeres que se han jugado por Jesucristo. También es real que mucha gente está muriendo como víctima de la violencia, no solo por ser cristiana, ¿no? Hay mucha violencia en el mundo, pero el tema de la persecución es muy fuerte y como nosotros lo vemos muy lejos, es decir, como que siempre todo lo que sea Medio Oriente, países árabes, África, nos suena como algo tan lejano. Nosotros a veces no nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo. El Papa Francisco nos está ayudando mucho a tomar conciencia de esto, es decir, continuamente en el Ángelus, en las audiencias, saca este tema. Y el dolor es muy grande, ¿no? Y estas hermanas, yo por lo menos leía en una agencia de información católica, leía que un grupo de extremistas obligaba a las religiosas y religiosos a no vestir el hábito de la familia religiosa, ¿no? Se tenía que vestir conforme a lo que ellos determinaban. Y estas hermanas no renunciaron a su hábito, ¿no? Es decir, que es el que le dejó Teresa de Calcuta, que es la vestimenta de la persona. El sari, claro. Sí. Y el típico ese, como que la gente seguramente lo recuerda porque ha visto fotos de la Madre Teresa de Calcuta, sí, ¿no? Esa tela blanca con el borde celeste, azul, exactamente, ¿no? Exactamente. Que reúne un poco lo cultural de la India, pero también los colores que para nosotros son tan importantes, ¿no? También ese celeste tiene mucho que ver con la Virgen. Y ellas no renunciaron a mostrar su identidad. Y por eso yo creo que las convierte en mártires, en testigos de la fe, ¿no? Sí. No es que lo hicieron por el hábito, claro, pero el hábito era la expresión exterior de su identidad. Y ellas quisieron no renunciar a su identidad. Bueno, el Papa Francisco, el Papa Francisco dijo el otro día, estos son mártires del siglo XXI, sí, ¿no? Sí. Visiblemente conmovido, inclusive hizo una visita cerca ahí de la Plaza de San Pedro, hay un comedor de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, y sorpresivamente el Papa hizo una visita como una forma de manifestar su cercanía con la congregación y por supuesto por la cercanía con la congregación con estas 4 religiosas, ¿no? Y esta identificación con Cristo en la vida y en la muerte, ¿no? Porque estas hermanas pasan haciendo el bien. Y sin embargo las mataron, ¿no? Y Cristo también pasó haciendo el bien y sin embargo lo mataron, ¿no? Y esto a veces me hace pensar, ¿cuántas veces uno dice, bueno, yo hago tanto bien y mirá cómo me va mal en la vida o mirá cómo me tratan? Hacer el bien no es negociar con el mundo para que me vaya bien. Hacer el bien es un bien en sí mismo, ¿no? Y muchas veces hacer el bien también me trae persecución y me trae incomprensión, que forma parte de ese compromiso con el bien, como formó parte en la vida de Jesucristo. Bueno, Padre Rodolfo, te agradezco muchísimo por tu testimonio y por ayudarnos a tratar de poner en perspectiva y de alguna manera abrir nuestro corazón a la gracia en medio de tanto sufrimiento, tanto dolor. Te propongo que hagamos una breve pausa, ¿te parece? Con mucho gusto. Vamos a la pausa. Ya regresamos, preparando el domingo. Ahora regresamos, preparando el domingo. Bien, amigos oyentes, aquí estamos en la segunda parte del programa Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez y el Padre Roberto Cid. Y así nos preparamos para esta segunda semana de Cuaresma. Bueno, estamos aquí con el Padre José Luis y nosotros ahora nos vamos a dedicar a comentar, a preparar el próximo domingo, que es el segundo domingo de Cuaresma. Y como todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, escuchamos las distintas versiones de la Transfiguración, según los distintos evangelistas. ¿No es así, Padre? Exacto. Así que escuchamos entonces... Un momentito, yo prefería leer, y después pasamos a la lectura del Evangelio, la primera lectura del Génesis. ¿Cómo no? Entonces esperamos...
que en Cuaresma Sí. vienen viene la primera y la segunda. Sí, siempre, no solo en el Cuaresma. Evangelio, vienen Sí. casi muy unidas. Porque aquí nos dice algo. Y después vamos a leer el Evangelio, vamos a leer la primera lectura y vamos a ver, porque la primera lectura es encantadora y ya se juega con el Evangelio. Entonces, Está tomado del Génesis. esperamos, le decimos al operador, esperamos a que el padre lea. Es el libro del Génesis. Dice, en aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó en su haber. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y le replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abran los tajos, los cortó por medio y los colocó cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una mareda de horno y una antorcha ardiente pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tu descendencia les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Así que, oyendo lo que es la primera lectura, vamos a pasar ahora a la lectura del Evangelio y después veremos cuál es la unión. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Ustedes se preguntarán por qué es que yo les he leído la primera lectura. Y la primera lectura nos habla de un momento oscuro y trágico también en la vida de Abraham. No se olviden que Abraham tenía ya, creo que como 80 años, cuando Dios lo llamó a ser padre de un pueblo. Lo pone en camino y él ve viendo que pasan los días, que pasan los años. ¿Y no les parece eso que nosotros podemos sentir lo mismo? Que pasan los años, no recogemos nada, envejecemos, los sueños de la juventud no se hacen realidad. Cuánto esfuerzo que parece que hacemos y las cosas no mejoran, que la iglesia no crece, la juventud no se arremolina en torno a Jesucristo. Y podemos verlo todo en tintes oscuros. Y por tanto, esto mismo lo que le pasó al pobre Abraham y es lo mismo que le pasa a los discípulos. Yo les voy a explicar un poquitico rápidamente qué es lo que ha pasado con Abraham. Así que Dios saca a Abraham y le dice, mira, a ver, mira el cielo, cuenta las estrellas, esa será tu descendencia. Imagínense, ya viejo, cómo pensar que él puede llegar a ser padre de tal descendencia. Así será su descendencia. Y entonces Abraham le dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Y lo que Dios va a hacer con él es un pacto con Abraham. ¿Y cómo va a ser el pacto con Abraham? Va a coger una serie de animales, como eran los pactos en la antigüedad, los va a picar a la mitad, los va a poner uno enfrente al otro,
Y para hacer señal de juicio, lo que va a hacer es pasar una antorcha por en medio de esos animales cortados a la mitad, como diciendo, nos comprometemos los dos a este pacto y que le pase lo mismo que a estos animales, a nosotros, si no lo cumplimos. Esto era lo que era un pacto en aquella época. Así que vamos a ver lo que pasa. El pacto se ha hecho. Dios le ha dicho, hazlo así. ¿Y qué pasa? Dice que Abraham los trajo, los cortó en medio y los colocó uno frente a otro, pero no descuartizó las aves. Dice, los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Estos son los pensamientos negativos que muchas veces llegan sobre nosotros. Ese es el miedo a una muerte que se puede venir en cualquier lugar. Fíjense, esto es un símbolo de tristeza, de depresión, de lo que ustedes lo quieren. Es el ver cómo atacan esos pensamientos. Cuando iba a ponerse el sol, el sol se pone al final de nuestra vida, es decir, en medio de todos esos miedos, viendo que el fin se acaba. Un sueño profundo invadió a Abraham y dice, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. Y dice que en ese momento el sol se puso, vino la oscuridad y una humareda de horno y una antorcha ardiente pasó entre los miembros, y aquel día Dios hizo una alianza con Abraham. Bueno, yo, ¿por qué les pongo esto? Porque esto es precisamente lo que tantas veces ocurre con nosotros cuando nos desanimamos, cuando vemos los sueños que queremos. Sin embargo, igual que Abraham, el Señor nos invita a nosotros a una aventura nueva, algo increíble. Es decir, estamos viendo lo que la realidad nos presenta con los ojos de la carne y sin embargo el Señor nos está diciendo con los ojos del Espíritu que hay que ir más allá, que no nos dejemos desanimar, que Él está con nosotros. El Señor nos llama a caminar en medio de la oscuridad. El gran problema es que la fe infantil es una fe que busca seguridades. Cree que tener fe es no tener problemas, no tener dificultades, verlo todo con claridad, donde no existen los problemas ni las preguntas. Eso no es verdad. Si usted es una persona de fe, usted va a hacerse preguntas, usted va a estar momentos de inseguridad, usted va a ver que no ve en medio de la oscuridad. Pero eso no le debe de aterrar, porque eso le pasó a Abraham y eso le pasó a los discípulos. Los discípulos, ¿qué hacían? Esperaban un Mesías que iba a resolver todos los problemas de repente. Y Jesús, al contrario, les ofrece un proceso que será lento, sacrificado. Y además, al final, parece como si al morir Jesús en la cruz, los va a dejar solos y abandonados. Así que, si aceptamos a Cristo, va a ser un Cristo silencioso y sufriente, tan alejado de sus sueños. Y por eso es que tanto Abraham como los discípulos se encuentran en esta oscuridad. Y tanto Abraham deja a Dios que le dé la luz de la esperanza, y nosotros, el Señor, en la transfiguración, nos va a dar la luz de la esperanza. Todo el Antiguo Testamento, y era lo que los discípulos no se acordaban, habían dicho que el Mesías, el siervo de Yahvé, era un siervo que iba a morir y a través de la oscuridad podía llegar a la luz. Esa era la promesa. Pero evidentemente los discípulos no querían verlo, querían algo seguro. ¿No les parece eso parecido a lo que muchas veces nosotros queremos? Algo seguro. Pero el Señor no nos llama a eso, nos llama a caminar. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que este Evangelio, ya esto viéndolo en la primera lectura que nos dirige hacia el Evangelio, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el Evangelio. Lo primero, el Evangelio de Lucas siempre se está haciendo esta pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? El capítulo 9, en que nosotros estamos ahora, va a preguntarse quién es este hombre. Fíjense cómo empieza. Miren qué interesante. Empieza por Herodes, que le dicen, bueno, este es Juan. Pero dice, Juan yo lo degollé. O sea, que Juan está muerto. Pero ¿quién es este? Empieza por la pregunta de Herodes. Sigue, ¿quién es este? ¿Quién es el que lo hace en este momento? Jesús, que le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos empiezan a decir una y otra. Pero también Jesús les dice a ellos, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer.
Por tanto, los discípulos se empiezan a preguntar que este hombre, que ellos no saben muy bien quién es, que ellos han seguido, de pronto empiezan a sentir dudas. Y las dudas significa que, oigan, señores, si yo voy siguiendo a un líder y ese líder lo que me dice, yo voy a ir a tal sitio y me van a matar, pero el tercer día resucitar, y, pues me he ido de la oscuridad. El Señor, la fe, no nos quita la oscuridad, nos da la fuerza y la luz para caminar a través de la oscuridad, siguiendo hasta llegar a la luz. Dice que el Señor Jesús va a ayudarlos en este momento, va a animarlos en este momento. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer para animar, para orientar, para fortalecer a sus discípulos? Los va a llevar a orar. ¿Y dónde va? Va a subir a un monte. Ustedes saben que siempre el monte es el símbolo de la presencia más cercana de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque en la mitología de aquella época Dios estaba en el cielo, el hombre en la tierra, así que el lugar más alto de la tierra y más cercano del cielo era aquel donde el Señor podía oírnos, si ustedes quieren ponerlo así, sin interferencia. Así que vamos a subir, vamos a estar cerca de Dios, vamos a rezar. La segunda cosa es que va a tomar a 3 discípulos, a Juan, a Pedro y a Santiago, y los va a llevar. Y esto es importante, nos está hablando de que estas 3 personas son 3 testigos que él usa siempre en lugares importantes. ¿Se acuerdan la resurrección de la hija de Jairo? Se los va a llevar después al monte de Getsemaní cuando él esté rezando. Así que nos damos cuenta que se lleva a 3 de sus discípulos para tener una experiencia de oración allá en el monte. Y eso en que subieron al monte, pero fíjense, a orar. Esto es importante, porque tenemos que tener claro que no subieron al monte simplemente para hacer una excursión. Fueron a orar. Querían tener una experiencia de montaña, pero no de una montaña física, sino de una montaña espiritual. Dice que se pusieron a rezar. Y mientras estaban rezando, el rostro se hizo claro y sus vestimentas resplandecieron. Evidentemente que aquí hay algo que nos suena un poquito si conocemos el Antiguo Testamento y por supuesto conocemos la historia de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés fue al monte, estaba orando? Y tanta fue la oración y la luz del Señor lo imantó de tal manera que cuando Moisés baja tiene que ponerse un velo porque deslumbraba a los israelitas, porque el rostro reflejaba la gloria de Dios. Es decir, tan cerca había estado de la gloria de Dios que eso es lo que estaba. Pero esto es distinto. Fíjense que aunque recuerde a Moisés, esto es distinto. Es verdad que ocurre en una montaña. Es verdad que existe, lo pone como si fuera un nuevo Moisés. E incluso pone a Moisés en esa transfiguración. Habla desde una nube. Y también aquí va a hablar de una nube. Habla de la gloria del Señor. Pero fíjense una cosa interesante. Mientras que Moisés reflejaba la gloria de Dios, aquí es Jesús el que emana la gloria. Es decir, no es reflejo de una gloria, sino la expresión de su propia gloria. Así que en esa unidad con Dios dejó transparentar la gracia y la gloria de Dios que estaba en él. ¿Okay? Dice que aquí aparecieron 2 varones para hablar con él. ¿Y quiénes son estos? Moisés y Elías. Bueno, ustedes saben perfectamente que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Así que la ley y los profetas, lo más sagrado de Israel, vienen a hablar con él. Pero fíjense una cosa interesante, una palabrita. Dice, se presentan en gloria. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la gloria? Porque estamos hablando que la luz que emana de Jesús emana de su propio ser. En el caso de Moisés y de Elías, dice que emanan gloria. Y gloria es como la gente lleva a cabo el plan de Dios en la tierra. Así que la gloria es precisamente la luz que emana del hombre que ha cumplido con la voluntad de Dios en su plan de salvación aquí en la tierra. Esa es. Ahora, en este caso, nosotros vamos a darnos cuenta de que estos empiezan a hablar con él, pero fíjense,
Miren la palabra bien, y esto es algo interesante. Hablaba de su salida, de su partida. La palabra que usan es su éxodo. Así que Moisés y Elías hablan con Jesús de su éxodo. Recuerden que cuando hablan éxodo, recuerden Moisés, el éxodo era de la esclavitud de Israel, de Egipto, hacia la libertad de la tierra prometida. ¿Cuál es el éxodo de Jesús? El éxodo de Jesús es del pecado a la liberación del pecado. Por tanto, en ese paso de Moisés, de la esclavitud a la libertad, es el nuevo paso de Jesús, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Así que están hablando con eso, le están dando luz y ánimo para ese caminar. Así que lo que le está diciendo a los discípulos, señores, lo que Él les ha hablado a ustedes y ustedes han pensado que Él está chiflado, no es verdad. Ese es el plan de Dios. Ese es el éxodo. Ustedes no quieren oír hablar de esto. Ustedes quieren saber quién es el primero, quién es el más grande, pero eso no es lo que el Señor ha venido a hacer. El Señor ha venido a llevar un nuevo éxodo, como un nuevo Moisés, de la esclavitud a la libertad. Eso no es algo que Él tiene como una depresión. No, ese es el plan de Dios, avalado por ¿quién? Por Moisés y por Elías. Si los discípulos hubieran sido inteligentes y hubieran tenido tal vez más que inteligencia, la gracia del Espíritu Santo, pues hubieran entendido que lo que le estaba diciendo Moisés y Elías es, óiganlo, síganlo, este es el plan. Ok. Pedro, que estaba con él y estaban medio dormidos, cuando se despiertan, vieron esto. Y cuando se despiertan y él se queda, este despertarse es como cuando uno está medio dormido, medio despierto, en esta realidad confusa de ver y no entender, de observar y no comprender lo que está ocurriendo en ese momento de desconcierto. Entonces a Pedro nada más que se le ocurre decir, oye, qué bueno, vamos a hacer 3 carpas. Sí, pero fíjate que el problema de Pedro es, vamos a hacer, porque Pedro es un hombre de acción. Pedro está acostumbrado a hacer, era pescador, y por tanto lo que había que hacer es pescar o no pescar. Muchas veces esto es lo que le pasa a los hombres. Cuando empezamos a dialogar, una mujer te puede empezar a hablar a ti y al final decirte, ¿pero qué quieres que yo haga? Dirá el hombre. Digo, nada, simplemente hablar. Pero el hombre no, el hombre cuando tú le estás hablando es porque esperas de él una acción. Los hombres somos de acción. Así que Pedro, en medio de aquello, no sabe qué decir, no sabe qué hacer, y lo único que se le ocurre es, vamos a hacer 3 chozas. Y en el fondo habría que preguntarse, ¿cuál es la reacción? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, una puede ser porque quiere ampliar la experiencia esta. Oye, no te vayas todavía, quédate un poco, te hago una casa y así estamos los 3 aquí y disfrutamos. O tal vez él, al ver eso, pensó en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Vamos a hacer chozas. Así que en ese momento este hombre realmente está confundido. Y Lucas clarifica esto diciendo, realmente él no sabía lo que estaba haciendo. Él no sabía, porque estaba fuera de sí. Eso de querer mantener un momento dado determinado de la historia, querer mantenerlo, eso no se puede mantener. Hay cosas que se tienen no para quedarse con ellas, sino para guardarla en nuestro corazón y seguir adelante. Y esto es lo que está diciendo. Así que Pedro no sabía lo que decía. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Dice que en este momento una voz del cielo interrumpe esta situación desde la nube. Todos sabemos, y usted nos ha oído tantas veces que seguro que se acuerda, que la nube, la Shekinah, la gloria de Dios, la que estaba en la tienda cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, la que se posó sobre el templo el día de la dedicación, esa gloria de Dios que un día vamos a ver cómo el día de la ascensión dice que una nube se lo quitó de la vista. Esa nube no es nada más que una forma de decir la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios se hizo presente y desde ahí se oyó una voz que decía, este es mi hijo, el escogido en quien me complazco. Y por tanto, daba respuesta la gloria de Dios, el Padre eterno, daba respuesta a la pregunta,
¿quién es esto? Eso que Herodes se preguntaba, eso que Jesús le preguntaba a los discípulos, eso que los discípulos se preguntaban entre sí, esa le ha venido el Señor a decirle, este es mi hijo, el escogido, óiganlo. Por tanto, ahí en este momento el Padre Eterno está poniendo la respuesta que ellos le estaban diciendo. Si Moisés y Elías le estaban diciendo, este es el camino escogido por Dios, la persona de Jesús, la respuesta de quién es, se la da el Padre Eterno diciendo, este es mi hijo, escúchenlo. Esa es la formación de que no sé a dónde nos llevará, no sé cuán oscuro será el camino. Pero lo que sí podemos saber dos cosas, es que puedo caminar sabiendo que eso es la voluntad del Padre y sabiendo que a pesar de los pesares, por oscuro, por negro que es, por los nubarrones que se me presente, por el no encontrar sentido a nada, yo sé que la palabra de Dios me va a llevar al camino que Él nos quiere llevar para llevarnos a la gloria. Porque al fin y al cabo, lo único que hacían los discípulos al ver la gloria de Jesús era encontrar en Jesús lo que un día lo encontraremos cuando nos toque partir de esta dimensión e ir al encuentro con Dios. Así que encuentran quién es Jesús, el Padre lo confirma y Moisés y Elías le indican el camino. Así que cuando tú ves eso, tú te estás dando cuenta de que este es el ánimo. Dice que después, terminado esto, lo que hicieron fue bajar los discípulos. Y no se lo dijeron a nadie. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se lo dijeron a nadie? Pues no se lo dijeron porque hay veces en la vida, que yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que tenemos la experiencia, pero no sabemos explicarla. Necesitamos un tiempo para asimilarla, para entender lo que yo acabo de pasar. ¿Qué fue lo que yo pasé? Yo sé qué pasó, pero cómo asimilarlo, cómo entenderlo, cómo hacerlo vida, eso llega con tiempo. Cuando tú miras esto, miras la transfiguración, te das cuenta que el Señor ayuda a estos pobres discípulos, igual que hoy nos ayuda a nosotros, en medio de nuestra fe que tiene que enfrentarse a todas las dificultades de la vida, a ver los desánimos que nos podría caer o la oscuridad que pudiéramos rodearnos, a tener confianza en Dios. De la misma manera que Moisés tuvo confianza en medio de aquel pobre viejo, decirle que va a ser padre de toda esa gente, sabiendo que ya es más viejo que nada, y él tiene confianza. Hoy, judíos, cristianos y musulmanes, los tres consideramos a Abraham nuestro padre en la fe. Mira si hay estrellas en el cielo. Creyó, Abraham creyó, y por eso es padre de todo creyente. Creyó en medio de la oscuridad. Hoy los discípulos, el Señor en medio de la oscuridad, de esa inseguridad, los lleva. Y lo que hace falta es creer, crean. Yo sé lo que el mundo nos puede presentar, mis hermanos. Yo sé que puede parecer que todo no tiene sentido, que todo está oscuro, que parece que a nadie le importa nada, que no, todo lo negro que ustedes quieran ponernos el panorama. Pero lo único que yo sé es que Jesús, transfigurándose, manifestó quién era. Segundo, que Moisés y Elías nos enseñó el camino que Jesús tenía que llevar, que es el que tenemos que llevar nosotros. Y tercero, que el Padre confirma con su palabra que a ese es al que hay que escuchar, a ese es el que hay que seguir. Lo escuchaba, Abraham creyó, y otra también que nos da un ejemplo, aquella a la que Isabel le dice, feliz de ti que has creído, ¿no? Exacto, pero creído no en esta forma de, ay, qué fácil es creer, ay, qué bonito es creer. No. Creer muchas veces es en la oscuridad del sinsentido de la vida, seguir caminando. Yo me lo puedo imaginar, a ti que te gusta tanto la aviación, ese avión en medio de la oscuridad de la noche, que no tiene nada que lo guíe, porque no puede ver para arriba ni para abajo ni a los lados, está en una nube negra, y en cambio ellos que fían los instrumentos del GPS, ¿no? Los instrumentos, sí. Del piloto automático. Pues nosotros tenemos un piloto automático, ese piloto automático se llama Jesucristo. Los instrumentos, sí. Prefiero seguir con Jesucristo, que sé que me va a sacar de la nube, que por el contrario, hacerle caso a mí
y destruirme. Dicen que John Kennedy, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, el presidente, era un estudiante de piloto y cogió el avión. Y tú sabes que se estrelló. Pero se estrelló ¿por qué? Dice porque él había aprendido a volar visual. Pero todavía era muy bisoño. Bueno, visual. No, pero muy bisoño. Él era todavía muy verde. Sí. Y él era visual. Y entonces muchas veces no quiso hacerle caso a los instrumentos. Claro. Y entonces se fió solo de lo que veía. Y porque se fió solo de lo que veía, se estrelló. Sí. Si hubiera sido fiel a los instrumentos, nunca se hubiera caído. Si nosotros somos fieles a Jesucristo, que es nuestro GPS, que es nuestro... Nuestros instrumentos, sí, nuestro inclinómetro, nuestro altímetro, nuestro todo, nuestro barómetro, todo. Nuestro motor. Yo lo digo, como nos oyen en otros lugares. Nuestro motor, todo es. Nuestros alerones, nuestro timón de cola, todo es Jesucristo. Señores, yo lo único que sé es que si yo no sé, déjese llevar. Jesús sabe, porque es el camino, la verdad y la vida, y yo sé que Él es el punto seguro. Nos lo ha dicho nos lo dijo Abraham. Y sabemos el éxito de Abraham. Nos lo dice a nosotros. Sabemos el éxito de los apóstoles. Nosotros tendremos éxito solo si nos guiamos de nuestro guiador electrónico o... Sí, del camino, aquel que es el camino. O no llevaremos a ningún lado, porque la oscuridad nos va a engañar y nos va a sacar del rumbo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Padre. Nos despedimos, le mandamos un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Oye, y gracias a todos los que nos han ayudado, pues espero que el padre Garza no nos lance afuera. ¿Okay? Que Dios los bendiga. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.